jinetes y amazonas. Mi nombre es Ian Llorca, entrenador de Rider Pro Training, y estamos aquí para explicaros la colaboración que tenemos con la Federación Catalana de Hípica para concienciar a todos los jinetes y amazonas de la importancia de estar bien preparados física y mentalmente para afrontar esta disciplina nuestra. Vamos a explicar las 4 bases del entrenamiento que trabajamos nosotros con los jinetes. Después de analizar esta disciplina y trabajar con diferentes atletas, hemos resumido en 4 pilares. Un primer pilar que es movilidad, un segundo pilar que es trabajo de fuerza, el tercer pilar estamos con la compensación y el cuarto pilar serían los estiramientos. Ahora os explicaré un poquito más detallado en qué consiste cada pilar de estas 4 bases de entrenamiento. Hola, soy Nuria Vilá y entreno con Ian Llorca desde hace ya creo 7 o 8 años, y la verdad es que he notado en la evolución en todos estos años mucha diferencia en mi manera de montar. Yo creo que he mejorado mucho, me siento muy fuerte a caballo y esto te da mucha seguridad. Y también tengo que decir que yo siempre sufría un poquito de dolor de espalda cuando montaba bastantes caballos, cuando llevaba ya 5 o 6, y desde que estoy un poco más en forma, pues esto ha desaparecido del todo, así que a seguir entrenando. Espera, ahora. Uno de los errores más comunes que nos encontramos a la hora de montar es que el jinete o la amazona lleva los hombros muy anteriorizados, ¿vale? De esta manera estaríamos montando con el hombro, ¿vale? Por eso es muy importante hacer una buena retracción escapular, llevando el hombro hacia abajo y activando bien la dorsal, ya que si estamos montando con una posición anteriorizada no vamos a tener la misma fuerza ni el mismo control sobre el caballo, y ante cualquier imprevisto perderemos la mano, y la manera más fácil de recuperar esa mano es pegando un tirón. Entonces nosotros siempre intentamos explicar que antes de pegar un tirón lo que tenemos que hacer es un círculo hacia atrás con el hombro para volver a la posición correcta. Dar unos pequeños tips de la posición de las escápulas cuando los jinetes están montando. Lo vamos a explicar de una manera bastante sencilla que lo pueda entender todo el mundo sin tener muchas nociones de anatomía. ¿Vale? Las escápulas las dividiríamos en 3 zonas, ¿vale? Una zona superior, una zona media y una zona baja, ¿vale? El jinete cuando está montando lo más importante es que haga una retracción escapular con la zona media y la zona baja, ¿vale? Eso quiere decir que toda la zona del trapecio debería estar bien relajada. Si conseguimos cerrar las escápulas en la parte media y baja, vamos a notar mucho más control y mucha más fuerza a la hora de manejar al caballo. También va a ser muy importante que la posición de los codos esté bien cerrada, ¿vale? El codo tocando a las costillas, ya que si el codo está abierto, la dorsal va a estar desactivada y la función de las escápulas no va a ser la correcta. El primer pilar que trabajamos nosotros es la movilidad. Siempre damos prioridad al trabajo de movilidad antes de cualquier tipo de entrenamiento. Esto nos hará que tengamos una movilidad articular óptima, nos evitará muchas lesiones y aparte nos ayudará a calentar. Yo siempre les explico a los jinetes que la movilidad es como cuando sacan a un caballo y hacen unas vueltas al paso. Esta es una secuencia de movilidad básica. Siempre empezamos trabajando la articulación del cuello en sus 6 movimientos. Luego trabajamos toda la movilidad de escápulas y de hombros, tanto en rotaciones internas como en rotaciones externas, y para finalizar hacemos todo un trabajo de lo que es el tema de la cadera, trabajando las 3 posiciones de la cadera.
es junior, ya que nos encontramos muchos atletas que no son capaces de aguantar la fuerza que genera el caballo. Entonces es súper importante el trabajo de fuerza. El trabajo de fuerza nosotros lo dividimos en dos partes. La primera parte es una parte de la musculatura que utilizamos, ¿vale? Pues sería todo el tema de la espalda, los hombros, los brazos, los abductores, ¿vale? Estos músculos tienen que estar fuertes y resistentes. Y el segundo apartado sería hacer un trabajo de fuerza general. Dos ejercicios básicos, ¿vale? Uno con TRX y otro que haremos con mancuernas para fortalecer, en este caso, los músculos de la espalda y de los brazos, que se utilizan mucho cuando montáis a caballo. Que el cuello mire al punto de anclaje y desde aquí lo que vamos a hacer es realizar una tracción, ¿vale? Importante que el TRX siempre mantenga la tensión y que no quede holgado, ¿vale? Lo que no puede pasar es esto, ¿vale? Intentamos controlar bien el movimiento, cuello en posición neutra, mirando al punto de anclaje, glúteo activo, cadera hacia arriba y desde aquí realizamos el recto, ¿vale? Este es un ejercicio con transferencia directa a cualquier deporte ecuestre. Vale, y ahora vamos con un segundo ejercicio con mancuernas, ¿vale? En este caso lo que vamos a hacer es colocar la cadera hacia adelante, glúteo activo y vamos a colocar el codo pegado a la costilla, ¿vale? Desde aquí vamos a aguantar la mancuerna en posición de rienda y lo que vamos a hacer es ir haciendo rotaciones, ¿vale? Con estos dos ejercicios podremos mejorar nuestra fuerza y nuestra resistencia tanto de espalda como de los brazos. El tercer pilar que para mí como entrenador es el más importante es la compensación. En la compensación lo que trabajamos es toda la musculatura antagonista, la musculatura que no se utiliza montando. Es súper importante que los jinetes, sobre todo profesionales, trabajen la compensación, porque eso hará que tengan una estructura mucho más equilibrada, compensada, evitará muchas lesiones y aparte les hará montar con mucha más seguridad y calidad de movimiento, porque yo siempre explico a los jinetes, sobre todo profesionales, si montan una media de 5 o 10 caballos al día y están siempre en abducción y retracción escapular, eso genera una gran descompensación a nivel muscular y esquelético. Entonces, para poder compensar toda esa musculatura, lo que tenemos que hacer es el ejercicio totalmente antagonista. Si eso no se hace y los jinetes no se conciencian, llegará un punto que tengan muchas lesiones y sobre todo dolores musculares y articulares. La compensación quiere decir activar toda la musculatura que está inhibida o la musculatura que no se utiliza durante la monta. Entonces, como cuando montamos a caballo siempre estamos haciendo abducción, ¿vale? Lo que vamos a hacer es compensar toda esa zona trabajando el ABD, el abductor, ¿vale? Que es el de abrir. Empezaremos con un ejercicio básico, estirados en el suelo, ¿vale? Sin goma y sin resistencia. Desde aquí lo que vamos a hacer es punta del pie activa, mirando hacia arriba, como si estuviera pisando el estribo, y desde aquí lo que vamos a hacer es subir hacia arriba, ¿vale? Completaremos una serie entre 10 y 15 repeticiones, ¿vale? Importante trabajar ambos lados, ¿vale? Si queremos aplicar un poquito de resistencia, podemos utilizar una goma como esta, ¿vale? O las gomas de tela, que también nos servirían, ¿vale? Nos vamos a colocar la goma justo por encima del talón y realizaremos el ejercicio igual, pero con un poquito de resistencia, ¿vale? Importante que la goma no pierda tensión, que quiere decir que los pies no deben de tocarse, ¿vale? Con esos dos ejercicios ayudaremos a compensar toda la musculatura del abductor, que es el de abrir, para compensar todo el trabajo de abducción que hacemos durante la monta, ¿vale? Y el último ejercicio básico de compensación será hacer una abducción y una rotación externa de cadera, ¿vale? Subo arriba y
giro mi cadera. ¿Vale? Importante que cuando realicemos el giro no se flexione la rodilla, ¿vale? Cuádriceps bien activo, punta del pie mirando hacia arriba y desde aquí ejercemos la rotación externa de cadera. ¿Vale? Con estos 3 ejercicios podremos compensar toda la musculatura y de esa manera montar de una manera mucho más eficiente. El cuarto pilar, también muy importante, son los estiramientos. Nosotros los estiramientos los dividimos en 2 apartados. El primer apartado sería un apartado de flow, ¿vale? Son secuencias de movimientos para liberar toda la musculatura, y la siguiente sería estiramientos activos o pasivos. Siempre recomendamos estirar a todos los jinetes mínimo una vez al día. Aquí vamos con un vídeo de estiramientos básicos para realizar en cualquier sitio, ya sea en casa, en la hípica, donde queráis. ¿Vale? Así que empezamos. ¿Vale? El primer estiramiento, vamos a colocar la planta del pie bien pegada al aductor. ¿Vale? Vamos a intentar con esta mano empujar la rodilla y con la otra mano vamos a ir a buscar la punta del pie. Una vez hemos conseguido que la rodilla esté en contacto con el suelo, iremos a buscar el pie con las 2 manos. Realizaremos los 2 lados. ¿Vale? El tiempo del estiramiento tiene que ser más o menos entre unos 15 y 20 segundos. Al finalizar las 2 piernas, ¿vale? El siguiente estiramiento, abriremos bien las piernas, ¿vale? Que se estire bien el aductor y vamos a ir con las 2 manos caminando hacia adelante. Manteniendo las piernas abiertas, iremos a buscar con las 2 manos la punta del pie. Igual realizaremos los 2 lados. Al finalizar esta secuencia haremos círculos tocando el suelo de talón a talón. Acordaros, el tiempo del estiramiento tiene que ser unos 15-20 segundos. Al finalizar los círculos cerraremos bien las piernas, iremos con las 2 manos a buscar la punta del pie. Importante que el pie mire hacia la altura de nuestros hombros y que las caderas no estén rotadas hacia afuera. El siguiente estiramiento, haremos un estiramiento para los aductores. Vamos a juntar los pies, el talón lo más pegado a la cadera, y lo que vamos a hacer es empujar con la rodilla hacia el suelo. Si alguien quiere un poquito más de intensidad, puede ir ayudándose con las manos para estirar un poquito más el aductor. Siguiente estiramiento, estiraremos el cuádriceps. Importante mantener la punta del pie hacia arriba, enfocada al hombro, ¿vale? Y el cuádriceps bien estirado. Si quiero un poquito más de intensidad, lo que voy a hacer es deslizarme hacia abajo. Igual realizaremos las 2 piernas. ¿Vale? Con estos estiramientos conseguimos estirar todo lo que son isquiotibiales, cuádriceps y aductores, y ahora vamos con los estiramientos de espalda. Este sería el primero. El siguiente, llevaremos una mano en diagonal y la otra viene por encima. Cuanto más en diagonal, más estiraremos la dorsal. ¿Vale? El siguiente estiramiento de espalda será colocar las 2 manos en el centro, una mano bien cruzada, la palma mira hacia arriba. Realizaremos los 2 lados. Y para finalizar, estiraremos todo el tema de la cadera, psoas, ¿vale? Punta del pie en contacto con el suelo, cojo los talones y extiendo mi cadera. Acordaros que la posición tiene
de estiramientos. Yo recomiendo hacerla una vez al día, ya sea después de montar o por la noche en casa. Top. Muy buenas, jinetes y amazonas. Hoy os vengo a presentar a la nutricionista que trabaja con nosotros en la aplicación de Rider Pro Training. ¿Vale? Ella es Marina Jiménez. Soy Marina, la nutricionista que ayuda a Ian, y nada, estamos aquí para hablar un poquito acerca de los hábitos de los jinetes y de su alimentación sobre todo. Sí. Bueno, yo tras varios años trabajando con jinetes hemos analizado un poquito su alimentación y yo lo que más me he dado cuenta, Marina, es que tienen una alimentación para mi consideración bastante mala, ¿vale? Más o menos el horario laboral de un jinete es de 8 hasta las 5 de la tarde y muchos de ellos no desayunan, para almorzar hacen un snack y luego ya paran a comer cuando finaliza la jornada, tipo las 5, ahí sí que hacen una comida y luego cenan. ¿Vale? Entonces me encuentro pues, que durante las horas de trabajo, que ellos tienen mucha actividad física, pues no comen los nutrientes suficientes y es para ver pues, un poquito qué le podemos recomendar. A ver, sí que si tienen muchos entrenos a lo largo de la mañana está bien comer algo básicamente para tener energía, ¿no? Pero también es verdad que cuando hacemos ejercicio puede haber algunas molestias gastrointestinales y pues es necesario poner algún snack o algún pequeño desayuno, aparte de saludable, que sea de fácil digestión, ¿no? Podemos poner alguna tostada de pan blanco con pavo, con algo de queso y si no, pues algún batido, ¿no? Con proteína hidrolizada que sea de fácil digestión, alguna barrita, fruta. También está muy bien la fruta. Vamos a hablar un poco sobre el desayuno que deberían hacer los jinetes. ¿Vale? Tanto Marina como yo recomendamos que si un jinete, por ejemplo, empieza a montar a las 9 de la mañana, pues lo lógico sería que tipo 7:30 o 8 hiciera la primera ingesta y no justo antes de montar. Entonces, ¿tú qué recomendarías, Marina, para desayunar antes de empezar a montar? Yo para mí no investigaría mucho. Si alguien ya ha identificado que le sienta bien un determinado desayuno, pues seguir en esa línea, ¿no? Y si no, pues lo que decíamos antes, alguna tostada de pan blanco que no sea integral para que no tenga demasiada fibra, ¿no? Y pueda haber molestias, con algún tipo de proteína, incluso algún huevo revuelto a la plancha y demás. Y si no, pues batido de frutas, por ejemplo, o algunos cereales de maíz, de avena, con un poco de leche. Si hay intolerancias a la lactosa, pues leche de avena, leche de almendras, y así. Vale, perfecto. Y bueno, luego después de montar, lo suyo sería que todos los jinetes pararan a almorzar, ¿no? Hacer un pequeño break y también tuvieran una ingesta para reponer todo lo que han gastado del desayuno, ¿no? Claro, han gastado mucho, necesitas reponer, ¿no? Proteína pues para el tema del tejido muscular, que haya un buen aporte de aminoácidos para que después se pueda construir, ¿no? Más tejido, y el tema de carbohidratos para reponer el glucógeno que se ha perdido. Si se ha estado mucho tiempo, muchas horas, ese glucógeno del músculo se va perdiendo y después con el carbohidrato de calidad podemos reponerlo. Entonces sería interesante eso, un jinete que está montando más o menos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, resumiendo para que ellos lo entiendan un poco, que hicieran un desayuno antes de montar, un almuerzo a media mañana y luego al finalizar el trabajo que hicieran una comida y más importante para recuperar todo este gasto energético. Sí, algún carbohidrato complejo, algún arroz, por ejemplo, es pues la proteína, ¿no? El pollo, la ternera, los huevos, el pescado azul, el pescado blanco. Tienen opciones y después pues la fruta, la verdura que no debe faltar nunca por tema de vitaminas, antioxidantes también y las grasas, pues aguacate, algún fruto seco para acompañar. Yo también lo que recomiendo a algunos jinetes es suplementarse con suplementación deportiva e intento pues que tomen según la fase de la temporada un tipo de suplementación u otra. Lo que utilizamos más a menudo son vitaminas. También utilizamos BCAAs con glutamina para la recuperación muscular y depende de la fase de la temporada, sobre todo en verano, les recomiendo que tomen electrolitos para recuperar toda la sudoración que tienen durante el ejercicio físico. Y más en verano, está bien. Sí, después si por el tema de alimentación no se llegan los requerimientos, por ejemplo, de
frenas, ayudan a la recuperación muscular y está muy bien. Y luego vamos a hablar también un poquito del tema de la alimentación de los jinetes en concursos, ¿vale? Te pongo un poco al día. Los jinetes cuando van de concurso normalmente suelen ser concursos largos, ¿vale? De 3-4 días fuera de casa, ¿vale? Esto implica transporte, ¿vale? Bastantes horas de coche, y luego lo que me suelo encontrar es que los concursos la alimentación que tienen es muy mala, ¿vale? Entonces vienen de comer bastante bien los que ya tienen una educación alimenticia, pero cuando llega el concurso no tienen las herramientas suficientes para poder comer, porque en los concursos pues hay muchas crepes, mucho dulce, muchos alimentos que ellos no ingieren normalmente. Entonces, ¿qué recomendación les podríamos dar para que los concursos puedan mantener esos buenos hábitos alimenticios? A ver, pues que se lleven algo, ellos desde casa, cosas que te quepan en la mochila, en el bolsillo fácil, alguna barrita energética. La fruta desecada realmente no es muy común, pero sí que es súper pequeñita y te va a dar esa energía rápida, ¿no?, que puedas necesitar antes de subir al caballo. Y la fruta como tal, también una pieza de fruta, un plátano, una manzana, es lo más fácil. Bueno, yo creo que eso les ayudará bastante, porque Una crepe, desde luego, no nos va a ayudar a mejorar el rendimiento. Eso yo también lo tengo muy claro. Vale, y luego si tuviéramos que decir cuál sería una buena comida estructurada para un jinete, ¿tú qué comida dirías que sería lo más acertado? ¿En cuanto a platos o en cuanto a horarios? En cuanto a platos. En cuanto a platos, pues para desayunar, como decías tú antes, no justo antes de entrenar, sino un poquito antes, pues la tostada con pavo, un zumo de naranja y una pieza de fruta, por ejemplo. A media mañana un bocadillo con algo de proteína, ¿no? Si se ha entrenado, pues en el descanso hacer un bocadillo de tortilla, un bocadillo de pavo, de jamón. Por la comida, después de haber entrenado toda la mañana, pues un buen plato de carbohidratos, que haya pues un 50% de carbohidrato. Después proteína de buena calidad, ¿vale? Nada de fritos, de rebozados, nada con mucho aceite tampoco. Medio plato de verdura también para ayudar al tema de antioxidantes, vitaminas. Y postre, bueno, si se quiere y se acepta y tolera, pues algún lácteo tipo yogur o así, que también tienen bacterias beneficiosas. Y pues hacer un snack a media tarde si hay hambre, y por la cena pues también algo similar a la comida, pero sin tanto carbohidrato porque no se ha entrenado. Vale, perfecto. Y luego yo también tengo una preguntita, que sería un jinete que no tolera muy bien las ingestas de comida, ¿tú le recomendarías hacer ayunos intermitentes? Si es una persona que se levanta sin hambre y no le cuesta hacer los entrenos en ayunas, yo 100% diría que sí. Si después la comida la hace bien y no se come una crepe, unos filipinos, algo así, yo por mí sí, y que se hidrate sobre todo. Pero podrían ir a hacer un concurso totalmente en ayunas, no si concursan por la mañana. Si están acostumbrados, sí, que no se haga nada en la competición que no se ha probado antes, eso de experimentar el día de competición no, pero si está acostumbrado a hacerlo así, sí. Perfecto, pues muchas gracias, María.